Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta segunda edición de los encuentros Quilca, intercambio sobre cultura visual colonial, que en esta edición nos acompaña Gabriela Ramos. Tenemos el honor de recibirla como invitada. Bueno, Gabriela Ramos es una reconocida y muy leída historiadora para todos los que trabajamos el periodo colonial, ¿no? Desde distintas disciplinas. Ella es doctora en Historia, es actualmente profesora de Historia de América Latina en la Universidad de Cambridge, se especializa en el área andina y sus investigaciones se enfocan en la religión, las instituciones eclesiásticas y los procesos de cambio cultural ocurridos bajo el dominio colonial español. Es autora de distintas publicaciones sobre el tema, y su libro Muerte y Conversión en los Andes fue premiado por su contribución a la historia latinoamericana. Bueno, y recientemente, el año pasado, en 2020, la editorial del Instituto Francés de Estudios Andinos publicó El cuerpo en palabras, estudios sobre religión, salud y humanidad en los Andes coloniales, que es un poco el objeto de este encuentro, ¿no? de este diálogo, de esta conversación. Y también va a estar en diálogo con Agustina Rodríguez Romero, que es coordinadora del área de Historia del Arte del Centro Materia y es directora de Quilca, el programa de estudios visuales sobre arte colonial sudamericano, que es el marco que organizan este encuentro, ¿no? En el contexto del Centro Materia de la Universidad de 3 de Febrero. Así que bueno, les doy la bienvenida y damos inicio a este encuentro. Bien, bueno, muchísimas gracias a las organizadoras, a Agustina y a Lucila y las otras colegas por la invitación a participar y hablarles, presentarles una parte de mi trabajo. Me, me complace especialmente porque, bueno, como ustedes comprenderán, estos son unos temas algo a veces como, digamos, no son como muy populares, no muchos se interesan en estos aspectos. Y la historia colonial creo que hoy en día está un poco, digamos, superada en atención por de repente las urgencias de muchas cosas que pasan en el mundo, en América Latina. Y, en fin, por esta razón aprecio mucho la invitación de ustedes para compartir, para hablarles algo acerca de mi trabajo. Este libro tiene relación con intereses e investigaciones previas. Mi interés general, como lo ha explicado Lucila, es comprender el carácter, las formas y dimensiones de la conversión religiosa y del cambio cultural en general que se producen en los Andes a partir de la invasión española. En mi libro anterior yo investigué la muerte como un campo central y controversial donde se operó la transformación religiosa, cultural, en general, social y política que trajo la conquista. De mi trabajo anterior se desprenden temas que me parecieron que requerían mayor exploración, como las ideas sobre el cuerpo, las percepciones sobre la humanidad al considerarse la interrelación entre el estar en el mundo teniendo un cuerpo que es situado dentro de una eh, eh, condición particular, la, el hecho de tener un cuerpo que se percibe de un modo especial y que es percibido por otros como dueño de un cuerpo que es situado dentro de una condición distinta, provisto de una conciencia que no es cristiana. Entonces la pregunta es, ¿cómo se deviene cristiano a partir de una serie de acciones que fuerzan a un individuo a hacerlo?
este tema de la fuerza es importante porque, a diferencia de otros procesos, no se trata de una conversión voluntaria, o inclusive que hay sectores de la población en un contexto colonial que pueden convertirse, pero otros no. En mi trabajo, en mi universidad, como se estudian también otras experiencias coloniales en otras partes del mundo, por ejemplo, cuando se habla de Asia o de África, se sabe bien que hay sectores amplios de la población cuyas vidas se ven afectadas por la colonización europea, pero que muchos no son incorporados al cristianismo, ¿no? Es decir, sea por voluntad, sea por negociaciones entre autoridades locales, etc. Y la experiencia hispanoamericana es bastante diferente porque no hay opción, ¿no? Es decir, la gente tiene que es forzada a convertirse al cristianismo y no existe otra salida. Bien, entonces, ¿cómo estudiar esto? Mi hipótesis es que este no es un proceso exclusivamente intelectual, sino que está condicionado por la realidad material, y que la primera materia que interviene en este proceso de cambio es la del cuerpo humano. Adicionalmente, sostengo que este es un proceso que no es solamente cultural, sino también político. Por esta razón, es necesario tener en cuenta y entender las estructuras, los lenguajes y las instituciones de la autoridad. En la medida en que la conversión religiosa, como parte fundamental del proceso de colonización, involucra algo sumamente importante que atraviesa el tema del cual voy a hablar en especial, que es el sometimiento de las personas. El sometimiento no es un proceso lineal, sino múltiple y dispar en cuanto a formas, lugares y tiempos. No existe un cuerpo documental completo. A ver, aquí estaba tratando de ver, perdón, mi pantalla. No existe un cuerpo documental completo, unificado y coherente, cuyo análisis permita estudiar el problema y responder a las preguntas que tenía. No existe un tratado teológico escrito en el contexto colonial, una fuente o un conjunto de fuentes producidos en el mismo periodo que se aproximen al problema o problemas que intento estudiar de manera sistemática. Mi percepción es que las fuentes perdón, está pasando no sé si escuchan una música, perdón. Las fuentes son fragmentarias porque también son fragmentos de conocimiento, de eventos, de sensibilidad y de percepción, los que existen en el mundo de los siglos XVI y XVII. Este último, o sea, el siglo XVII, como percibí en el curso de la investigación, se prolonga en gran medida hasta mitad del siglo XVIII. El estudio enfrentaba varios problemas a medida que traté de buscar la forma de aproximarme a esas distintas fases o aspectos de la realidad que quería estudiar. El libro está compuesto de los trabajos que resultan de la mirada a distintos aspectos del tema: institucional, los hospitales, luego lo que concierne a los usuarios de esos hospitales, y lo que ustedes ven en la pantalla es una página del libro de registros de ingresos al Hospital de Indios de Santa Ana en Lima a inicios del siglo XVIII, que es el material que utilicé para el segundo capítulo del libro, que a grosso modo se titula algo así como El Hospital de Santa Ana, un microcosmos de Lima colonial. Luego, en tercer lugar, el discurso sobre el cuerpo y la enfermedad,
que está enfocado en un libro de sermones, y finalmente el estudio de una epidemia que tuvo lugar entre 1717 y 1720, y que me permitía de alguna manera ver el modo como actúan los distintos componentes que investigo en el libro. Las instituciones, el gobierno colonial y las instancias locales, como también la iglesia, la población en general, en sus distintas clases sociales y orígenes étnicos, frente a un evento que era, por supuesto, inesperado y muy poco comprendido. Y bueno, tratar de ver ahí un poco en acción y en un fluir a lo largo de un cierto número de años, las acciones de gobierno, las ideas sobre la salud, la enfermedad, las reacciones frente a una situación que comienza a ser bastante cambiante para las colonias españolas en América, especialmente Sudamérica. Ese es el cuadro de la epidemia que me interesaba estudiar. En mayor o menor medida, todos estos aspectos permiten acercarse desde distintos ángulos a la intersección entre religión, salud y las actitudes frente a las diferencias humanas. En esta charla me centraré en el trabajo que adopté como título del libro, El cuerpo en palabras. Como dije antes, el investigador que se aproxime a los temas de religión y salud, en particular en el periodo antes de la segunda mitad del siglo XVIII, encontrará un campo bastante fragmentado, sin un tratamiento completo y sistemático de estos temas en una obra o en un conjunto de obras. A esto quiero añadir también que no perseguía hacer una historia de las ideas, por lo que era necesario buscar y utilizar distintas fuentes. Sin embargo, en medio de la dispersión y multiplicidad de informaciones inconexas, un personaje y una obra descollaban por reunir, tanto en una trayectoria de vida como en una obra, una serie de conocimientos e ideas, muchos de los cuales están plasmados en un discurso. Me refiero al clérigo Francisco de Ávila, una de las figuras del mundo colonial cuyo nombre está más estrechamente vinculado con la evangelización en su faz más normativa. Incluso puede calificarse como agresiva, el muy conocido tema de la extirpación de la idolatría. A la vez, Ávila destaca como uno de los mayores conocedores de las religiones andinas. Su trayectoria está muy cercanamente relacionada con la compilación de tradiciones orales que registran el pasado de las poblaciones que habitaron en la Sierra Central del actual territorio peruano. Más precisamente, el manuscrito conocido como, en una versión inicial, me parece que es una de las primeras transcripciones que aparecen, por lo menos en el Perú, en los años 60, que salió titulada como Hombres y Dioses de Huarochirí, una versión en la que trabajó el escritor peruano José María Arguedas y el historiador francés Pierre Duviol, o una versión más conocida, Ritos y Tradiciones de Huarochirí, de la cual publicó más de una edición el desaparecido lingüista y experto en lengua quechua Gerald Taylor. Tal como ya lo han señalado otros historiadores, como Antonio Acosta, por ejemplo, Ávila nació en Cusco. Se ha especulado mucho sobre su posible condición de mestizo, aunque no hay evidencias de que lo fuese. Es posible que se tratase de un niño expósito, un hijo ilegítimo, por lo que aun cuando contase con una educación fuertemente influenciada por los jesuitas, no ingresó a la Compañía de Jesús.
sino que desarrolló su carrera como clérigo secular. Su origen cusqueño y posiblemente su trayectoria como doctrinero explicarían su conocimiento del quechua, lengua que conocía en profundidad. Salvo una estancia en el obispado de Charcas, Ávila hizo la mayor parte de su carrera eclesiástica en la diócesis de Lima, sirviendo como doctrinero en Huarochirí, en las alturas del actual departamento de Lima. De ese periodo son conocidos sus conflictos con sus parroquianos, que estudió Acosta, por ejemplo, sus actividades como extirpador, su intervención en la producción del llamado manuscrito de Huarochirí y la publicación del Tratado de los Evangelios. Es un título bastante largo, lo menciono en forma resumida. Un libro de sermones que fue publicado en Lima entre 1647 y 1648, poco antes de su muerte. Escrito, al parecer, durante un buen número de años, el tratado es un libro de sermones en castellano y en quechua que siguen el curso del año litúrgico. Me enfoqué en el tratado para seguir las pistas de lo que un doctrinero experimentado, conocedor de la vida ritual y religiosa de los Andes, diría a modo de lecciones a su auditorio sobre una variedad de temas, como ocurre con los sermones. Me fijé en especial en todo aquello que el predicador diría sobre el cuerpo, la salud y la enfermedad, como una manera de entender lo que un clérigo de su preparación, conocimientos e influencia encontraría necesario decir a un auditorio de hombres y mujeres indígenas a fin de enseñarles la doctrina cristiana, teniendo como base una idea previa de lo que eran las prácticas y creencias andinas acerca del cuerpo, la salud y la enfermedad. El contexto más amplio está marcado por la importancia que adquiere la prédica en el catolicismo de la Contrarreforma. Aquí hay una fuente muy importante que conecta lo que ocurre en la Europa católica en ese momento y lo que ocurre en los Andes y en general en el mundo colonial hispánico. Hay un texto que me sirvió muchísimo para situar el trabajo de Ávila en un, digamos, en su momento histórico. Es un estudio sobre la prédica en, en Roma, en el periodo de la Contrarreforma, que me permitió, por un lado, entender mejor la enorme importancia de la contribución de Ávila en este campo de la construcción del catolicismo andino, pero a la vez también relativizar el hecho de que no se trataba de algo, digamos, único en la historia, ¿no? Como mucho se gusta pensar cuando se piensa, por ejemplo, bueno, cuando se escribe desde el Perú o se comenta bueno, menciono Perú porque es el lugar que conozco obviamente mejor, pero se cree, bueno, que solamente aquí pasó esto, no solamente aquí tuvimos este tipo de obras producidas, este tipo de ideas que se comunicaban a distintas audiencias. Entonces, lo que se conoce de la prédica en este momento es que se vuelve tal vez el instrumento más importante de no solamente adoctrinamiento de poblaciones recientemente convertidas, sino que es algo que es dirigido a todo tipo de público. Entonces, el clérigo, para ser, digamos, una figura notable, respetada, con capacidad para poder ascender en los escalones de la iglesia, tiene que demostrar ser un buen predicador. Y por eso aparece en una variedad muy grande de documentos distintas muestras que expresan esta preocupación, este interés, distintas reacciones también a lo que significa
ser un buen o un mal predicador. Y aquí hay un elemento interesante. Bueno, siempre podemos recurrir al buen Felipe Guamapó de Ayala, porque tendrá siempre para nosotros algún comentario o alguna ilustración que nos permite acercarnos al mundo en que él vivió. Y es más o menos conocida esta ilustración y el comentario que él hace en los textos que rodean esta imagen, en donde él se refiere, por ejemplo, a los comentarios que suscitaban los predicadores que, por ejemplo, no eran lo suficientemente diestros en el manejo del quechua, o aquellos también que eran capaces de llegar a su auditorio y tocar en la fibra más íntima de sus personas y lograr que vieran, que llegase a ellos la luz de la fe. Esta imagen es interesante porque muestra los resultados, digamos, ambiguos del esfuerzo del predicador. Tenemos a un público indígena que algunos sencillamente no siguen lo que el predicador está diciendo, otros lo escuchan, pero sin que al parecer no ocurra algo especialmente importante en ellos mientras que oyen el sermón, pero sí podemos ver a uno que está efectivamente tocado por lo que todo predicador debía buscar, ¿no? Que era despertar las emociones más intensas en sus oyentes, y que eso permitiría que esa persona tuviera una bendición especial, una iluminación especial, un momento en el cual pudiera captar la fuerza e intensidad del mensaje cristiano. Bien, entonces, esta obra, el Tratado de los Evangelios, es sin duda una fuente muy valiosa para poder adentrarnos en esta práctica de la comunicación de los doctrineros a sus pupilos. Y es una obra bastante extensa, si bien hay, en fin, repetición, cosas que uno ya puede anticipar en muchos momentos luego de varias lecturas, pero es necesario también enfocarse en algo en particular. Y lo que a mí me interesaba era qué es lo que decía Ávila sobre el cuerpo y sobre la salud y la enfermedad, y sobre eso es lo que en particular intenté analizar y escribir. Otro aspecto que se relaciona con la figura de Ávila, que no aparece a simple vista en los tratados, pero que resultaba también una ayuda o un desafío importante, es su biblioteca. Ávila fue el dueño de una de las más grandes bibliotecas coloniales, más de 1000 volúmenes, muy notable por lo variada y actualizada. Pasé bastante tiempo viendo ese inventario, tratando de rastrear algunas de sus ideas, particularmente de los temas que me interesaban. Esta biblioteca incluye, como sucede con los personajes de su tipo, tratados sobre teología, varios libros de sermones. Muchos de esos títulos circulaban usualmente especialmente en España, en Italia y de ellos Ávila toma ideas y figuras. Como ustedes saben, en esa época
el problema del plagio no era visto como se ve hoy en día, de manera que él tomaba libremente muchas cosas que casi textualmente se pueden ver en varias de esas obras que figuraban en su biblioteca. Y también algo que a mí particularmente me interesó, no soy una especialista en bibliotecas y para mí era como casi un descubrimiento, ver que Ávila también tenía un número importante de libros de medicina en esa biblioteca, de los cuales tomé una ilustración que al principio yo había pensado que la iba a utilizar para la carátula del libro, pero luego a medida que avancé y encontré la ilustración del mural que ustedes conocen, el mural de Katka con el episodio de la epidemia, elegí esa y esta que es, sin embargo, bastante interesante, pero tal vez un poco digamos, genera un impacto que de repente iba a ser el libro no tan atrayente. Pero bueno, yo imagino que alguien como ustedes puede seguramente decir mucho más de esta ilustración que sin duda no es bonita, pero de todas maneras me parece que tiene una elocuencia que hace a mí personalmente a veces bastante difícil desprender la mirada, ¿no? Y creo que se relaciona mucho con esta idea del cuerpo en palabras. Todos sabemos que, bueno, es una figura además que es mitad real y mitad no. Entonces, revela también un momento en el conocimiento del interior del cuerpo físico, pero ese rostro de alguien que aún está vivo y nos observa desde la imagen es algo que creo me parece es precisamente lo que atrae con mucha fuerza la mirada de quien se aproxima a ella, ¿no? Entonces, esto viene de uno de los libros que tenía Ávila en su biblioteca, un tratado de fines del siglo XV que tuvo una circulación más o menos amplia en la península ibérica en esa época y durante las décadas siguientes. Bien, los temas principales que Ávila toca se refieren a la dualidad de los seres humanos, el hecho de que estamos compuestos de cuerpo y alma, algo que a él le parecía fundamental, era una cosa que era necesario enseñar, recalcar, insistir de todas las formas posibles a medida que él trataba de enseñar la doctrina cristiana a sus feligreses. Otro tema, la resurrección, la historia del juicio final es algo que él aborda más de una vez. ¿Y qué cosa es lo que pasa con el cuerpo? ¿Y qué es lo que se salva? Toda una discusión sobre si resucitamos con el cuerpo o no, si solo resucita el alma, etc. Luego, bueno, ¿qué es el cuerpo y a quién le pertenece? Si es único, ¿por qué el cuerpo puede ser un canal de conocimiento correcto, pero también puede ser la vía más fácil para el pecado? Y un tema que a él le interesaba de manera especial es explicar qué cosa es el alma y a quién pertenece, ¿no? El alma como un ente, digamos, que todos deberíamos de saber que existe, pero que es, es un misterio y que como misterio es muy difícil de explicar de manera coherente, ¿no? Y dentro de eso, el tema que me interesaba desarrollar en especial es aquel del espacio interior y de saber si, bueno,
los indios, ¿no? Si es que lo tienen, la respuesta a eso tendría que ser sí, lo tienen, pero ¿están ellos alertas? ¿Saben ellos que lo tienen? ¿Y cómo pueden reconocer que lo tienen? ¿No? Es decir, ¿es algo que ya existe o es algo que se construye? ¿No? Entonces, bueno, Ávila no tiene respuestas, por lo menos que a mí me parezcan directas, completas sobre eso, y creo que hay una dificultad en términos de explicar que se trata, es decir, de un proceso, y si lo es, ¿cómo es este? ¿No? Entonces, él invierte bastante en abordar ese problema. Esto se conecta con un tema grande que es materia de preocupación para muchos historiadores, no solamente de la colonia, sino que se avanza después a inclusive situaciones contemporáneas, de entender el problema de quiénes son los indios, de qué son capaces. Los viejos temas que se derivan de la concepción aristotélica sobre los distintos tipos de seres humanos, los que nacen para mandar y los que nacen para servir y obedecer. Categoría que, como sabemos, se ascribe a los indios, ¿no? Estos últimos, en el caso de los indios, se plantea como todo un problema, porque es imperativo que sean cristianos, que reconozcan aspectos que son comunes a todos los seres humanos y a la vez son vistos y puestos en el mundo como seres de segunda categoría. Un objetivo central de estos sermones es que los oyentes crean y acepten lo que se les dice. Lo que se busca es el sometimiento de los oyentes. Señalar que una de las faltas más graves que puede cometer un cristiano es dejar de creer y desobedecer. La desobediencia es una de las mayores faltas, es la raíz de la enfermedad, es la raíz de la muerte, es la raíz del dolor, de todas las penas, de todos los padecimientos que pueden tener los seres humanos. Volviendo al cuerpo, el problema de los sentidos y su control. Los indios, y en general los menos educados, están más expuestos al pecado porque no saben controlar los sentidos. No controlar los sentidos es motivo de enfermedad y eventualmente de una muerte sin salvación. Sobre el problema del alma, cómo explicar que es eterna, que es única, pero que a la vez no le pertenece a cada ser humano, sino que pertenece a Dios. Y ahí me parece que hay varios temas, inclusive que se pueden transportar hasta discusiones contemporáneas que me parecen especialmente relevantes. Y bien, el tema que está constante, que es sobre si el alma enferma, el cuerpo entonces está condenado a morir sin tener esperanzas de una vida eterna. Todo esto son una serie de afirmaciones que en realidad son contradictorias, pero deben ser aceptadas por el oyente cristiano porque están dichas por alguien con autoridad que no puede ser cuestionado, como es el sacerdote. ¿Cómo conseguir entonces que se acepte este discurso contradictorio, plagado de misterios, de ideas que son difíciles de comprender y eventualmente de aceptar? Los sermones de Ávila se intercalan con frases donde él imagina que alguien en su auditorio, sea un individuo o el conjunto, dicen, bueno, pero padre, ¿cómo puede ser lo que nos está diciendo? Usted nos acaba de decir esto, ahora nos dice esto no tiene mucha lógica, ¿no? Bueno, no usan esas palabras, esto no tiene lógica, pero él mismo habla de esas posibles dudas que aparecen, ¿no? Entonces, bueno, el recurso a decir, bueno, ustedes tienen que creer porque yo se los digo, ¿no? Simplemente eso. El predicador, para poder ser efectivo, debe ser, por tanto, un maestro en el manejo de las emociones.
Mediante la manipulación de las emociones es que se construye ese espacio interior, ese espacio que debe ser cultivado para que se desarrolle un instinto que sea capaz de distinguir el bien del mal y reconocer la voz de Dios. Se trata de un espacio en particular. La idea que planteo es que si bien distintas culturas pueden indicar que el interior del cuerpo es sensible a las emociones, el cristianismo se enfoca en el corazón. Este es un órgano que ocupa un lugar central en la prédica cristiana. Como todos lo sabemos, es decir, bueno, por supuesto, ¿no? El corazón podría estar en otra forma. Lo interesante, me parece, es pensar que hay culturas que podrían imaginarse que estaba en otra parte, o que tenía otra forma, inclusive otro color que podría reaccionar de una manera diferente. Y esto es lo que me parece que hace especialmente interesante el estudio de este tema. ¿Cómo llegar a esto? A través de, por ejemplo, referirse a la historia de la pasión de Cristo. Es un tema especialmente importante para asociar el sufrimiento físico con las emociones que genera en el oyente, que es a la vez espectador. Es decir, la idea de que a través de la prédica, el auditorio tiene que imaginarse, no tiene que ver cosas, no necesariamente a veces en pinturas que podrían haber estado decorando la iglesia, porque no siempre estaban allí, pero la habilidad del predicador estaba precisamente en lograr que quienes lo escuchaban podían ver esas cosas, pero eso es un proceso. Ávila hace un uso bastante profuso de esas imágenes de sufrimiento, sangrientas, de cuerpos, de músculos, de tejidos que se desgarran, y para ello toma mucho de sus propias lecturas, es lo que yo imagino, esos libros de medicina que él tiene, pero también de los sermonarios europeos, ¿no? Para redactar su propio trabajo que comunica a su auditorio en, en español y también en quechua. Hay un problema también al que trato de investigar es, bueno, cómo se encuentra el corazón. Por eso la imagen que mostraba de este interior, ¿no? de esa anatomía del hombre, ese libro de fines del siglo XV, está presentado de una forma que hoy, en fin, sabemos bien que no es así, ¿no? Cómo se imagina, cómo se ve ese interior del cuerpo, cómo nombrar al corazón. En el estudio traté de ver si existía alguna correspondencia entre los vocablos quechuas para alma, interior físico, corazón, así como las prácticas rituales que pudieran indicarnos cuál era la percepción o cuál pudo ser la percepción andina del interior del cuerpo y de qué manera podía acomodarse con el mensaje cristiano. Para ello me fijé, por ejemplo, en las llamadas prácticas divinatorias, la costumbre de abrir del cuerpo de un animal para mirar las entrañas y a partir de eso establecer algunas pautas sobre lo que trae el futuro. ¿Qué es lo que se mira exactamente y dónde está la clave de lo que se ve? ¿Y por qué pensar que mirando el interior de un animal se puede saber cuál es el futuro de los seres humanos? Yo no sé qué pensarán ustedes. Obviamente creo que ustedes podrán comprender que no, esto es algo que no lo puedo conversar así con cualquier persona porque es un tema un poco raro, ¿no? Pero tengo que decirles que yo me demoré mucho en escribir esto porque trataba de justamente decir, ¿cómo puede ser que abres el cuerpo de una llama o de un cuy, ¿no? Y a partir de eso, mirando, observando, soplando en los, como dicen los textos coloniales, soplando en los bofes, o sea, en los pulmones, vas a tener una señal de lo que va a ocurrir en el pueblo, de lo que le va a pasar a la persona que está consultando. Es decir, ¿cómo?
cómo es posible, ¿no? Es decir, ¿cómo alguien puede imaginarse eso? Y aquí hay que regresar a un tema que ya he estudiado antes y que también, en fin, aparece acá, que es el hecho de que en el modo de ver el mundo de estas personas, no hay una división tajante entre lo que nosotros conocemos como la naturaleza y los seres humanos. Es decir, se trata más bien de un fluir continuo, de una relación entre todo, ¿no? Entre las cosas, los animales, las personas. Entonces ahí sí cobra un sentido, ¿no? El hecho de que se puede encontrar una señal sobre lo que va a pasar si miramos en el interior, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en los detalles sobre las palabras, etcétera, porque eso sería un poco, en fin, tomaría algo de tiempo, pero me parecía un problema interesante ver cómo se va llegando a un lugar, cómo se va adquiriendo una mirada más específica, fijándose en un órgano como es el corazón, de esta otra mirada que no está, que es muy distinta, pero a la vez esta otra mirada, me refiero a la que existía en los Andes, coloniales, etcétera, que es muy distinta, pero que a la vez no está enteramente divorciada. No creo que haya una separación, una oposición completa, pero creo que sí, para hacer la conexión entre una esfera y otra, es necesario ese trabajo al que se refiere Ávila, que es el de construir ese espacio donde finalmente hay ese lugar, que es ese órgano que se pensaba, del cual dependían todas las funciones vitales de un ser humano y donde también y a través de él es donde los seres humanos finalmente pueden entrar en contacto y conocer a Dios y escuchar lo que Dios les dice. Entonces me pareció bastante brillante esa frase en donde dice, tú vas a sentir como un pellizco, ¿no? Un pellizco en el corazón y ahí vas a saber que Dios te habla, ¿no? Entonces, me parece que eso marca un momento de un cambio en ese proceso que, como les dije al inicio, me interesa conocer, que es el de la conversión religiosa. Bien, esto es lo que eh, había preparado para decirles y les agradezco por su tiempo. Seguramente que he tomado un poco más de lo que había pensado, pero anticipadamente les agradezco también las preguntas o comentarios que ustedes pueden tener. Está perfecto, Gabriela, muchísimas gracias. Te pido que dejes de compartir la pantalla para la proyección, para que podamos dialogar más cómodas. Te agradezco un montón, la verdad, ya la lectura fue muy fructífera, fue muy enriquecedora, y seguramente los que nos escuchan me acompañarán en la idea de que todos los escritos de Gabriela Ramos tienen como característica la de movilizarnos mucho en cuestiones que tienen que ver no solo con la mirada que ella tiene sobre ciertos temas y problemas, sino también sobre perspectivas teórico-metodológicas. Una mirada que personalmente confieso muchas veces es cómo no lo vi. O sea, Gabriela lo señala y al señalarlo uno dice, claro, sí, es verdad, ¿no? La lectura de determinadas fuentes, de determinadas prácticas. Obviamente que todos conocemos la propuesta de ella, ¿no? Fundamental sobre el Tachyon Goy y la extirpación de idolatría, su trabajo de 1992, que claramente fue un parteaguas para nuestra interpretación sobre ese momento. Y luego sus riquísimos trabajos también, ¿no? Sobre, bueno, por ejemplo, la Avenida del Reino o Muerte y Conversión, todas investigaciones que nos han movilizado muchísimo.
Más recientemente, bueno, estamos trabajando con distintos colegas también, hemos trabajado el texto de las visitas pastorales, ¿no? Como espacios de negociación, también una mirada nueva sobre esos procesos y sobre esos actores sociales. Y en este caso también, nuevamente, quizás el texto tiene un recorrido tan fluido y por momentos marcando, ¿no? Comentarios de Gabriela que nuevamente que son un pellizco en el corazón, podríamos decir, para los investigadores sobre determinadas ideas que quizás estábamos dejando, pasando, ¿no? con una mirada no tan crítica. Así que te agradezco por la propuesta, por la lectura. A mí me gustaría recorrer algunas cuestiones que estás presentando, que las has presentado recién claramente, en este sentido de una mirada nueva, de una perspectiva que tenemos que tener en cuenta. Estás marcando algo que es fundamental y es sobre la práctica sermonal en sí, o sea, sobre el discurso del sermón. Me parece muy interesante entender el sermón como una estrategia no comunicacional, porque realmente no, o sea, es comunicacional de manera unidireccional, pero sí como un espacio de afirmación del poder por parte de estos individuos, y cómo marcás estas estrategias retóricas en la no discusión de aquello que se dice, o sea, no hay posibilidad para el oyente de plantear una alternativa a lo que se dice, ¿no? Ese apartado me interesó mucho cuando está señalando esta cuestión bueno, es una verdad que no se puede poner en discusión y que tiene que ser aceptada tal cual se plantea. También muy interesante entender que esta práctica, este discurso en sermones, es una empresa planetaria, ¿no? Que señalabas. Muchas veces nos pasa de pararnos en espacios geográficos, ¿no? Como nos paramos en nuestro propio espacio geográfico y creemos que aquello que estamos observando en las fuentes, en las imágenes, es solo característico de ese momento. Es muy importante lo que planteas de, bueno, entender que en otras partes del mundo está sucediendo, se están utilizando estrategias similares, quizás con la marca que haces, bueno, de entender ciertas particularidades, ¿no? A cierta adecuación al contexto, que eso me parece también muy, muy rico. El tema del cuerpo, claro está, ¿no? En línea con la contrarreforma, es un tema riquísimo, sin duda. Nosotros, o sea, gran parte de los que te escuchamos, o por lo menos en Centro Materia y en el programa Quilca, somos historiadores del arte, así que sabés que estamos trabajando con imágenes y un proyecto de larga data dirigido por Gabriela Siracusano, que formamos parte mucho de nosotros, tuvo que ver con el estudio de los juicios finales. Así que muchos de estos temas justamente los hemos discutido, hemos abordado diversas fuentes para entender también cómo aparecían cómo funcionaban estas imágenes de la mano de los discursos como por ejemplo el de Ávila, ¿no? Claramente en su momento, particularmente yo realicé una investigación con Leontina Echelec, una colega con quien revisamos los textos del Tercero Catecismo, Ávila y también Avendaño, ¿no? Y ahí la propuesta que realizábamos en ese momento tenía que ver justamente con algo que vos estás trabajando también y que tiene que ver con los sentidos. Hay una pregunta que te quería realizar, es sobre cómo ves vos la posible presencia, ¿no? o circulación de los ejercicios espirituales de San Ignacio, si bien son previos, tienen una presencia constante en este periodo, y yo rescataba, por ejemplo, en el Tercero Catecismo, cuando se dice en alguna de los apartados sobre el infierno, dice, allí se oyen grandes gritos y llantos y rabiosos gemidos, allí se ven horribles visiones de demonios fierísimos, allí se gusta perpetua y amarguísima hiel, allí hieden más que perros muertos. Allí están deseando siempre la muerte, y no pueden morir
mas siempre tienen vivo el sentido para más padecer, ¿no? Y ahí eso que dice el tercero catecismo es fundamental en esto que señalás vos de los sentidos, ¿no? De sentir el cuerpo, ¿no? Como una llaga que sufre. Por eso me parecía que había esta ambigüedad, ¿no? Los sentidos pueden salvarte, como también, bueno, todo siempre es como muy binario, ¿no? Además, no hay como un estado intermedio. Eh, Pueden salvarte si es que si es que se pueden, si es que se conoce, si es que se aprende a controlarlos, pero también pueden condenarte, y en el pasaje en que dices, que señalas, es claramente algo que bueno, es horroroso, ¿no? Es una condenación eterna. Es la idea de no dejar de sentir. El castigo más fuerte es el de no dejar de sentir, el cuerpo, claro, ¿no? Pero a la vez, esto es interesante en este tema que aborda a Ávila cuando habla de la resurrección, un tema al que regresa más de una vez y donde abre esa supuesta intervención de sus oyentes que están ávidos de saber si resucitaremos con el cuerpo o si solo resucita el alma. Porque si resucita el cuerpo, entonces ahí sí los sentidos seguirán funcionando, y entonces, digamos, para que esa condena sea efectiva, es necesario el cuerpo. Él insiste, sí, el día de la resurrección cada cual resucitará con su cuerpo, independientemente del destino final que tenga cada quien, según el juicio, según las almas, digamos, el desempeño de cada cual en la vida sea juzgado, sopesado. Él dice, bueno, cada cual buscará su cuerpo, no importa la forma como se haya muerto, incluso si el cuerpo ha sido incinerado, si se perdió en el mar, si se lo tragó una ballena, en fin, distintas posibilidades. Ahora, claro, eso no es Ávila, eso es lo que la Iglesia dice y lo que se ha discutido durante siglos, ¿no? Y nunca hay una palabra final sobre eso. Hay una discusión muy interesante para un periodo anterior en el trabajo de Caroline Bynum Walker. Ella es medievalista, ha estudiado específicamente los materiales que se producen en Europa en ese momento, y la discusión es bastante parecida a los problemas, digamos, con que se enfrenta Ávila, ¿no? Porque en realidad, pues, bueno, no hay resolución para eso, ¿no? No hay forma de saber. Y esto sirve para algo que, bueno, para mí, no siendo una historiadora del arte, lamentablemente carezco de la formación y sensibilidad para hacerlo, pero toca un tema que a mí me interesaba también estudiar, y es el tema de la autoridad. En forma muy simplista, tal vez, bueno, ahora lo he dicho, ¿no? Es decir, se presentan estos problemas que son realmente tremendos. Si yo me pongo por un momento, sea en la posición del predicador o sea en la posición de los oyentes, es un problema enorme, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar más allá de la muerte? ¿Voy a recuperar mi cuerpo? ¿Tendré una vida eterna? ¿Esa vida eterna cómo será? Etcétera. Pero ¿a qué
¿qué debo tomar por cierto? Y entonces allí no hay, es un terreno donde todo es misterio, donde no hay lógica, y lo único que puedo hacer para conseguir una cierta tranquilidad frente a un asunto tan angustiante, porque es realmente angustiante, incluso si nos ponemos en cualquier momento de la historia. Entonces lo que me queda es aceptar lo que me dicen, ¿no? Sí, Aceptar sí, esa autoridad. Entonces lo que eso me, tiene un peso enorme, un peso político es, enorme. es que lo que estoy pensando al escucharte, ¿no? Claramente es que quizás tenemos esta idea de que la Iglesia Católica tuvo un discurso acerca de la no importancia del cuerpo en, en detrimento del alma, el alma como lo realmente importante en vida y después de la muerte. Y sin embargo, lo que estamos discutiendo es justamente la importancia del cuerpo en todo momento, Claro, lo que en estamos vida y viendo en es la que eso no muerte es para cierto. sentir. Ajá. ¿Cómo? Lo que estamos viendo es que eso no es cierto. O sea, el decir el cuerpo no tiene importancia, no se fijen en estos temas que los van a conducir a la perdición, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos aspectos que se subrayan, pero lo que reconocemos al momento en que nos enfocamos aún más en estos problemas es que, es decir, sin el cuerpo también no somos nada, ¿no? Es que ahí aparecía también esta otra cuestión que me interesaba mucho de lo que señalabas, en relación con cómo se somatizan las palabras del cura en el cuerpo, la necesidad de que las palabras del sermón queden somatizadas en el cuerpo. Y recordaba, ¿no? Esto que también lo hemos leído en Extensoro, la necesidad absoluta de que estos argumentos se vuelquen para construir una noción de pecado y de culpa, la necesidad entonces de que se genere en el cuerpo, ¿no? Que la culpa se sienta como algo, ¿no? Que está en el cuerpo, que en las imágenes que trabajamos en la historia del arte son las de el individuo que confiesa y que vomita alimañas, ¿no? Esa sensación de tener el cuerpo lleno de alimañas, ese sentimiento, ¿no? O sea, la necesidad de una idea abstracta, como señalás vos, que es la de la culpa, somatizarla, materializarla en un sentido corporal. Así es. Y aún allí también es interesante cuando cuando leemos lo que evangelizadores, misioneros del periodo colonial, digamos, los más notables, los que han dejado algo escrito que está más accesible, también vemos esa ambigüedad, ¿no? Porque por un lado, ese interior puede estar habitado por toda esta serie de bichos indeseables, asquerosos, repulsivos, etcétera, que es necesario expulsar, pero también está la idea de que en ese espacio interior no hay nada. Por eso me refiero, por ejemplo, al caso, a lo que escribe en fecha más temprana que Ávila, Polo de Ondegardo, cuando dice en estos textos que me parece que están incorporados también en la doctrina cristiana, cuando dice, tiene esta idea de que no creen en los pecados interiores, no tienen eso, ¿no? Es decir, ellos, uno puede imaginar, entonces, bueno, esta gente pues no tiene sentido de culpa, ¿no? Es decir, bueno, puede ser, para mí es difícil imaginar hoy en día cómo podría ser, ¿no? Alguien que dice, bueno, pasó algo, bueno, pasó y sigues adelante, no sé, sin sentir el remordimiento, la culpa, ¿no? Entonces, creo yo que de alguna forma cuando Polo de Andegardo escribe sobre eso, no manifestaban sentir o tener pecados interiores, está pensando en eso, que no hay todavía eso, hay una nada.
Y alguien también que escribe de una forma muy elocuente sobre esa nada es Bernabé Cobo, el jesuita, en su Historia del Nuevo Mundo. Y hay un pasaje que cito ahí de un capítulo que hace años, cuando leí en esa época en que todavía estaban comenzando estos estudios sobre si la raza es una construcción, en fin, qué es la raza, qué es el racismo, etcétera, etcétera, esto en la Academia Norteamericana. Y se decía que, bueno, esto era una cosa que recién comenzaba en el siglo XVIII, que se afirmaba en el XIX, etc. Y ahí tenías tú este capítulo de Bernabé Cobo, en donde hace esta descripción sobre el carácter de los indios, etcétera, etcétera. Y entonces él dice, bueno, pasan, ¿no? Están allí parados o sentados, no sé, con la mirada perdida, están como embobados, dice él, ¿no? Y entonces él les pregunta, ¿en qué están pensando? Y ellos le dicen, en nada, ¿no? Entonces, como que también lo que hay adentro es un vacío. Es muy Y el interesante esa llamado idea. del doctrinero es entonces a llenar ese vacío, ¿no? Entonces, Es muy interesante esa idea y tal cual yo también había prestado atención a esa sensación de la pregunta de eso, de el espacio interior, cómo les está funcionando, ¿no? Porque ese espacio interior como un espacio, ¿no? Donde es necesario para poder escuchar, que haga eco la palabra de Dios. Si no está ese vacío, no se produce el eco. Te quería hacer un comentario más y voy a dejar abierto para comentarios y preguntas de los colegas que nos están escuchando, pero no puedo dejar de observar, igual siendo lectora de tu trabajo, ya sé eh, por dónde estás llevando un poco la discusión, porque tengo que decirte que hay un ausente importante en tus últimos trabajos, yo ya lo vengo leyendo, en este también se nota que hay un ausente importante, y es la idolatría. Vos no estás, y esto es algo que venimos también conversando con muchos colegas últimamente, acerca de, bueno, un auge, ¿no? Mucha mirada puesta sobre las prácticas idolátricas, y leyendo tu texto se observa un cuidado para aquellos que lo vean, que lo aborden, lo lean. Hay un cuidado muy grande en cómo diría que casi no se aplica, son muy pocas las menciones al concepto de idolatría, y estás obviamente haciendo un viraje a hablar de las prácticas locales, de las prácticas indígenas, de las religiones y manifestaciones, ¿no? Y eso quería darte un poco la palabra también porque me parece que es algo interesante en este momento para conocer tu mirada sobre esta cuestión. ¿Por qué no la menciono? Bueno, yo creo que se ha puesto un énfasis, me parece excesivo, en el tema de la idolatría. Creo que es como separar un ámbito que en la experiencia diaria de la gente me parece que no estaba tan separado. Es decir, normalmente se dice, bueno, y se iban a un sitio donde nadie los veía y ahí hacían esas cosas, ¿no? Es esa otra, es también como presentar a personas que parecería que sufrieran de una especie de desdoblamiento de la personalidad, donde en ciertos momentos dicen, bueno, sí, a todo, ¿no? Pero en realidad pasan a esa otra fase, a esa otra vida, ¿no? Y yo me pregunto, ¿quién puede vivir así todo el tiempo? ¿No? Es decir, ¿cómo puede alguien vivir así, o un grupo o una colectividad vivir así permanentemente sin desarrollar una patología? Em, no creo que sea posible la vida en esos términos, aún si nos referimos a un periodo de la historia que está ya bastante lejano
de nosotros. Un estudioso de los Andes con quien trabajé durante varios años, Enrique Urbano, escribió en algún lugar que la idolatría era algo así como el problema, ¿no? El problema de la sociedad colonial, de la religión andina, etc. Puedo entender el punto de vista desde el cual él decía eso, que era como el camino que nos podía llevar a entender ese mundo de la cultura, de las ideas, de las prácticas diversas que desarrolla un grupo humano, pero habiendo intercambiado muchas veces con él sobre esto, sabía bien que no era lo único que se debía investigar. El asunto es que creo que es una... en fin, es entretenido leerlo. Hay muchas cosas que salen, digamos, fuera de lo común, y obviamente puedo comprender por qué atrae la atención de mucha gente. Pero como he dicho al inicio, creo que esa separación del resto de la vida, creo que es algo que se ha creado un tanto, a fuerza de tanto insistir en eso, creo que se ha creado una división muy tajante. No digo que no hayan algunas bases históricas, algunas evidencias que sugieren eso, ¿no? Hay clérigos que han sugerido de manera bastante directa, ¿no? Que han dicho de manera bastante directa que estas personas eran como doble cara, ¿no? Que eran cristianos, digamos, por ponerlo de una forma, eran cristianos de día e idólatras de noche. Pero creo que allí se esconde también un discurso en fin, que trata de construir esta imagen de las personas de los Andes como personas no confiables, en fin, con todas las otras asociaciones que puedas imaginar. Aparte también creo, y esto lo reitero más ahora últimamente que estoy leyendo algunas otras fuentes sobre el clero, en fin, que existía en la diócesis, especialmente de Lima. Creo que también es un género, el de las idolatrías, es decir, el género documental, etcétera, que ha sido, tengo la impresión, no soy la primera que lo ha pensado, lo he comentado con algunos otros colegas, es un género que se ha como artificialmente creado en el archivo. Cuando uno mira los legajos, en fin, cuando lee las fuentes sobre este periodo, a veces se ve que se ha expresamente separado esos documentos para crear una sección idolatrías, por ejemplo, en el Archivo Arzobispal de Lima. ¿Ok? Esto es una creación de los archiveros también. Y creo que eso debemos... no voy a decir todo lo han inventado, ¿no? Porque están los documentos allí, uno puede leerlos y tampoco es algo que se ignore quiénes están detrás de esos procesos, las investigaciones, los testimonios, los castigos, etc. Pero creo que también el corpus documental que ha llegado a nosotros ha sido también artificialmente creado por archiveros que les parecía que, bueno, pues así se podía organizar mejor las secciones del Archivo Arzobispal de Lima. Esto es fundamental porque nuevamente desde una perspectiva metodológica, cuando abordamos el estudio de las fuentes primarias, siempre estamos teniendo en cuenta, por ejemplo, para todo lo que es la realidad prehispánica o colonial en relación con la voz del indígena, sabemos que eso siempre está mediado por la mirada del español, del europeo, que es quien construye el discurso. Y ahora a esto le sumamos
las apropiaciones posteriores de los mismos documentos, a los cuales podemos llegar de alguna manera ya con lo que señalás vos, ¿no? Con la mediación incluso de aquellos que ya los han trabajado, los han ordenado, nos lo presentan de una manera que incluso ya están de alguna manera pautando nuestra mirada, ¿no? Nuestra Claro, opinión acerca de los están mismos. orientando las cosas, no te digo 100%, pero sí me parece que esto aparece, porque si tú miras otro tipo de fuentes, vas a ver que hay, es decir, el trabajo de la llamada extirpación es algo permanente, es algo que todo doctrinero debe hacer. Entonces, a veces tenemos los testimonios de que eso ha pasado, a veces también es un poco como alguien que, por ejemplo, está buscando hacer los méritos suficientes para conseguir un ascenso en la jerarquía eclesiástica, entonces también menciona que estuvo a cargo de hacer este tipo de trabajo en las doctrinas que tuvo a su cargo o cuando lo mandaron como visitador a tal o cual sitio, ¿no? Es decir, es parte de la visita, en algunos casos es parte de la visita normal que se hace y en algunos casos es un encargo especial, pero a lo que voy es que se trata de algo que no está tan separado como aparece a nosotros, ante nosotros cuando vemos los catálogos del archivo. Está perfecto, Es sí. algo que forma parte de una práctica eclesiástica que está bastante más extendida, que no siempre los documentos han llegado a nosotros o que inclusive, bueno, en alguna parte del camino las evidencias de eso se han perdido o quedan de una manera muy, muy general. Y creo que, bueno, obviamente los historiadores también tenemos una parte en esto porque no voy a responsabilizar completamente a los archiveros porque, como digo, los historiadores también están con una mirada sumamente centrada en eso, buscando ese aspecto solamente sin relacionarlos con el resto. Y ahí hay varias preguntas que creo que también, por ahora no tenemos tal vez muchas explicaciones, pero ¿por qué vemos estas campañas que ocurren solamente en la diócesis de Lima y no en otras? O hay muy poco para otras, ¿no? Creo que hay personas, investigadores que han encontrado cosas para Arequipa, pero también sabemos que por lo menos de ciertas referencias que se produjeron investigaciones de este tipo en otras partes. Entonces, qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que para poder entender eso tenemos que mirar el conjunto y no fijarnos solamente en ese ámbito, que es importante, no voy a negar su importancia, pero yo me resisto a situarme solamente en eso, ¿no? No podía evitar traerte un poquito para esta, o sea, conocer tu opinión sobre esta cuestión, pero le dejo la palabra a Lucila porque seguramente haya preguntas y comentarios de aquellos que nos escuchan, ¿no? Sí, sí, tenemos varios comentarios. Antes de avanzar con algunos, quería comentarte algo que me recordó también y que me parece importante de tu trabajo, que un poco es este echar luz, ¿no? También sobre, además de hacer nuevas preguntas, ¿no? A los objetos de estudio, ¿no? Como repensar también la fuente, no desde el dato fáctico, sino digamos, centrarle, ¿no? Desde otro lugar y pensar metodológicamente cómo abordar estos objetos, ¿no? Que en ese sentido tus trabajos siempre intentan darle una vuelta, ¿no? Repensarlo. Y la otra cuestión es esta superposición, ¿no? Que hablas de los diferentes campos, ¿no? Muy propia del periodo, ¿no? La superposición entre el campo de la religión, de la política, de la salud, incluiría también por ahí el del arte, que no eran escindibles y autónomos, ¿no? Como podrían pensarse para, no sé, para un periodo más reciente. Y la implicación también de todos estos campos en el ejercicio del poder, ¿no? Esto que vos siempre buscas también, bueno, en este trabajo lo mencionás. Y justamente en esa importancia, en esa implicación, perdón, entre la religión y el ejercicio del poder,
¿Se está escuchando mi gata que está ahí, está de fondo? Sí. Está un poco endemoniada. En esta implicación entre la religión y el ejercicio del poder, no podía parar de pensar en la importancia, ¿no?, que se le concede también a la confesión, ¿no?, desde el Tercer Concilio, desde toda esta producción escrita. Perdón, un segundito. Y justamente esta importancia que se le concede a la confesión, ¿no?, pensaba en cómo sirvió también como instrumento de relevamiento, digamos, ¿no?, de investigación, de interrogación, que se deriva un poco de las prácticas inquisitoriales para poder identificar, ¿no?, algunas cuestiones que se corrieran, que se desviaran de la recta fe, y las representaciones también que hay de la confesión, como decía Agustina, esta materialización de los pecados, ¿no?, en forma de ofidios o de alimañas, ¿no?, esta putrefacción que sale, y bueno, y en ese sentido pensar también al pecado como una enfermedad del alma, ¿no?, en línea con lo que vos venías diciendo, y cómo los discursos de los sermones también los plantean al cura en términos de médico espiritual, ¿no?, y de la confesión como medicina, ¿no?, cómo estos argumentos se van tejiendo y dan como resultado que todo el tiempo, constantemente, lo que se está haciendo es reafirmar la necesaria mediación eclesiástica, ¿no? Estos discursos son como el discurso religioso es como tautológico, ¿no? Como se diagnostica la enfermedad y la propia institución eclesiástica es la que es la necesaria mediadora, ¿no?, para resolver y para controlar y corregir estas conductas, ¿no?, que en definitiva lo que se está buscando hacer es controlar la vida terrenal, ¿no?, en función de esa vida futura que está controlada, ¿no?, por la institución eclesiástica, como decías vos, que no se sabe, ¿no?, que es un más allá, que nadie tiene claridad, pero el discurso de la Iglesia es claro en ese sentido, ¿no? Bueno, y eso quería comentarte, que fue una de las cuestiones que aparecieron también en la medida que ibas comentando el trabajo, y algunos comentarios que aparecieron también. Bueno, Juan Ricardo Rey comenta, dice, me interesa la construcción de la autoridad a partir de libros científicos, en este caso medicina, cuando no parecería necesario convencer al imponer, ¿no? Aparece esta idea de la autoridad. También Astrid Windus, felicita, ¿no?, y agradece por la charla, y comenta, dice, me parece que los sermones son un puente crucial entre distintos tipos de comunicación religiosa que se realizaban de forma paralela e interconectada en las parroquias e iglesias. Dice, la performatividad del sermón hablado, predicado, se conecta como ningún otro medio con la liturgia, con expresiones visuales presentes en el espacio de la iglesia, con el conocimiento más canónico, teológico, que se encuentra en las bibliotecas de los curas, y con el medio humano, ¿no? O sea, dice, la corporalidad y presencia física de la gente son claves para entender la intermediación de la comunicación religiosa local, ¿no? Me parece que está también hablando de la interacción también de estas imágenes por ahí que se predicaban a través de los sermones con las imágenes que aparecían en la iglesia, ¿no? Este padecimiento de los sentidos y esta apelación a las imágenes del dolor para hacer palpable, ¿no?, las consecuencias de desviarse de la recta fe o de cometer el pecado, también estaban apoyadas, ¿no?, por estas imágenes que también comentaba Agustina de los padecimientos en el infierno, ¿no?, de dolores físicos palpables, ¿no?, de condenados a los que se les eran arrancadas las lenguas, ¿no?, o que se les hacían heridas, ¿no? O sea, como imágenes muy palpables del dolor físico para, bueno, nada, eso, como estrategias bien eficaces, ¿no? Para... y
Y después Lucía Querejasu también comenta, dice, la mortificación del cuerpo es esencial, ¿no? Camino esencial también para la expiación. Sí, bueno, eso es un tema bastante interesante que no sé, ahora que lo pienso, no sé si se ha trabajado. Claro, sabemos para algunos santos o aspirantes a la santidad en el mundo colonial. Sin embargo, desde un punto de vista étnico, en lo que se refiere a personas no blancas, creo que eso, ahora que lo pienso, no no se conoce. Yo al menos no lo conozco. Una vez más, creo que, bueno, podríamos decir que allí nos remitimos al hecho de que la humanidad de los indios es distinta, ¿no? Entonces hay, digamos, este tema de la mortificación tal vez sería tratado de una forma distinta, incluso de repente no tendría que haber sido como muy vigilada, muy controlada. Se hacen también, lo sabemos, transposiciones entre las penalidades de la vida diaria de todas estas personas que se ponen en el marco de lo que es esa mortificación que no necesariamente llevará a una salvación, sino que es a veces el pago que hay que hacer por solamente la posibilidad de ser, de conocer la fe cristiana, el pago que hay que hacer por, en fin, una serie de errores, de culpas que vienen del hecho de provenir de un pasado pagano. Yo personalmente no he encontrado o no recuerdo en este momento referencias al hecho de que se anime a este auditorio imaginado compuesto de indígenas, se les anime a practicar la mortificación como un medio de redención. No puedo encontrar ejemplos de eso. Hay Sí, otro elemento también. perdón, Gabriela, Sí, pensaba que en imágenes, sí, en imágenes es más común el ajá. ejemplo de, ¿no? de los santos mortificando el cuerpo. Pero eh, no. indígenas mortificándose, a eso me refiero. Ah, claro, claro. Sí, No, porque, eso no. claro, santos hay, tenemos No, una decía serie. por la circulación de esas Sí, sí, sí. imágenes, pero sí tenés razón. Claro, pero que una persona, digamos, porque siempre los indígenas van a ser vistos como personas de reciente y dudosa conversión. Esa conversión nunca va a ser completa, siempre va a tener problemas, la persona no entendió bien, puede equivocarse, puede regresar, en fin, ahí es. Entonces, creo que el tema de la mortificación, de la salvación por medio de auto infligirse dolor físico, no está contemplada para el caso de los. Tenemos estas imágenes de los mártires, pero son los mártires de Japón, en fin, están muy lejos, ¿no? Hay algunos de estos que aparecen crucificados, etcétera, pero están muy lejos, no son los de acá, no son de los Andes, no son. Entonces, ese tema también es interesante. Y el otro al que quería también referirme a partir del comentario que hizo Lucila es el de la soledad. Lucila hablaba sobre la necesidad de la presencia constante del cura, del doctrinero, ¿no? Que está actuando como guía, que es el que habla, que el que vigila, que está viendo
vigilando constantemente la conducta, el comportamiento de la gente que tiene a su cargo, pero esa tensión también está en el hecho de lo que hace la persona cuando está sola. Y por eso también la doctrina es importante, porque el ejemplo que discuto, ¿no? Que viene del manuscrito de Guarochirí, es justamente este hombre que en su soledad experimenta estas visiones, que son especialmente lo que viene a sus sentidos, es algo que es una imagen, es algo visual, es algo auditivo, ¿no? Es decir, él ve una luz que lo ciega, un zumbido que escucha, y que se interpreta en ese documento como esta presencia de esta deidad pagana que lo acosa, que lo tienta. Entonces, como ya esta persona ha pasado por el proceso de escuchar lo que dicen los doctrineros, entonces invoca a la Virgen, pero hay un circular de emociones, de visiones, ¿no? En donde finalmente triunfa esa formación cristiana que tiene, lo que le permite vencer ese acoso, manejar esa rabia también, porque es una rabia que él siente y la siente en el corazón. Y entonces la invocación de una protección divina, cristiana, es lo que finalmente le permite salir de ese trance. Y eso él lo ha pasado estando solo, ¿no? Entonces, eso es decir, es ese trabajo enorme que se plantea alguien como Ávila, se plantean los doctrineros, ¿no? Es decir, que cómo haces tú para sentir en tu soledad. Y esto viene también de lo que comentabas tú, Agustina, hace un rato, cuando mencionabas, bueno, cómo entra acá el tema de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Es decir, son esas cosas que uno hace cuando está no con quien te va a asistir en un momento de duda, de dolor, de regresión hacia ese pasado pagano, sino que tienes que tener ese entrenamiento necesario que te permita imaginar ese lugar, imaginar la emoción, pensar en lo que debes pensar para que todo eso venga reunido y te asista en ese momento de prueba. Eso vale para cualquier cristiano, porque bueno, Ignacio lo hizo para todos, ¿no? Se supone que, pero adquiere esa fuerza y me parece bastante interesante esa imagen del acoso de la deidad pagana, ¿no? Me interesaba, Gabriela, perdón, me interesaba retomar el comentario de Juan Ricardo Rey, que me parece que es interesante, de una mirada más científica. O sea, acá hay una bajada de línea fuerte sobre el discurso de la Iglesia que no se discute. Y esto que dejas entrever, ¿no? Que aparece en tu texto sobre los libros de medicina y la necesidad, entonces, la pregunta sobre el sostener este discurso también desde otro tipo de saber, desde el saber médico, desde el saber más tipo científico. Ya, este es un momento interesante y por eso al inicio hablaba que el siglo XVII es un siglo que se prolonga más allá, ¿no? Llega por distintas razones más allá de 1740, 1750, en este contexto en particular en que yo estudio. No existe una división
una oposición tan grande entre lo que conocemos como un discurso científico y el discurso religioso. Eventualmente, el discurso religioso va a tener una primacía por una serie de razones que, en fin, conocemos y que sería larguísimo citar, pero no es esa oposición que vamos a encontrar más adelante, donde el médico, su voz autorizada va a acallar la de otros, ¿no? La de los religiosos o Sí, no, no la de quizás la persona como común y miradas corriente. opuestas, sino como posturas que se retroalimentan, ¿no? Como... Así es, que se retroalimentan, pero finalmente en lo que he visto, que en realidad debo reconocer que no es que conozca lo suficiente como para, en fin, plantear algo más sólido, pero me parece que lo religioso, lo que después algunos van a llamar, pero algunos inclusive no en los Andes, sino en Europa, lo que van a llamar como superstición, eso va a predominar. Eso, por ejemplo, este tipo de cosas aparecen más, tengo la impresión, en el tema de la epidemia, cuando mucho después la gente está hablando en el Perú, o sea, supuestamente las mentes más preclaras, los que saben más, los que han leído más, incluso los que se reconocerían como ilustrados, están recurriendo a explicaciones sobre lo que ocurre en el ámbito de la salud, digamos, para decirlo en un término anacrónico, de la salud pública, están recurriendo a razones de tipo religioso, están recurriendo a la astronomía, están recurriendo a la astrología, al pecado, etcétera, para explicar algo que ya en otros ámbitos, por lo menos, no depende tanto de este tipo de ideas. Y claro, hay un atraso notable en cuanto a lecturas, pero supongo también que es el resultado de la dificultad para hablar o escribir de una manera más abierta sobre otras lecturas que no estaban admitidas en ese momento en un ámbito como el del virreinato peruano. Pero se deslizan cosas. A mí, por ejemplo, me llamó la atención en el caso de Ávila cómo hace esta descripción de lo que pasa, por ejemplo, cuando el clavo atraviesa la mano, ¿no?, de Jesús, ¿no? Entonces él habla de los tendones. Hay una explicación allí que parece venir de haber observado, podría ser haber observado algunas ilustraciones. Él ha leído cosas que le pueden dar información sobre esto, como también pudo haberlo copiado de algún libro de sermones de los muchos que tenía venidos de España o de Italia. Él habla también, por ejemplo, de la circulación de la sangre. En un momento en que todavía la teoría de la circulación de la sangre, supuestamente el descubrimiento de Harvey, ¿no? Por supuesto en Inglaterra, en el sur de Europa, esas cosas no se podían saber porque eran tan atrasados, etcétera, etcétera. Pero bueno, estos temas de la circulación de la sangre también ya se conocían bastante bien en Italia, especialmente. Bueno, Harvey lo que hace, como ocurre muchas veces, es una especie de sistematización de lo que ya se conoce, ¿no? Pero Ávila también escribe sobre la circulación de la sangre de una forma que revela un conocimiento que va más allá de simples presunciones o simples observaciones carentes de un apoyo, digamos, por decirlo de alguna forma, científico, ¿no? Entonces, hay algunos elementos, pero creo que la religión y el peso de la iglesia y sus instituciones y todo lo que viene en ese paquete tan pesado que aún arrastramos, tiene un peso demasiado grande, ¿no? Como para aventurarse a decir otras cosas. Bien, bueno, también te agradecen por
por el análisis, ¿no? Los mensajes vienen un poco como tardíos porque la transmisión viene un poco de posterior, pero bueno, Astrid Windus menciona que la crítica de las construcciones archivísticas todavía no ha llegado a la mayoría de las investigaciones publicadas, ¿no? Que hace tantos años que se habla de los archivos y su rol histórico, ¿no? Te agradecen un poco por traer de vuelta sobre la mesa este tema. Y después también comenta Fermín Fernando Ferrara, dice quizás esa mortificación, remitiéndose, ¿no? A lo que venías mencionando antes, quizás esa mortificación, dice, la vivían en el día a día como parte de la mita, el obraje y las encomiendas, ¿no? Me parece como un poco retomando lo que decías, anclándolo un poco por ahí en la realidad local, pero me parece que tu comentario iba por otro lado, más desde el discurso religioso, ¿no? Bueno, sí, pero cuando me refería a una vida de penalidades, de una vida que en general era dura, etcétera, se refieren a este tipo de situaciones que la mayoría de la población tenía que vivir, ¿no? Eso se dice desde épocas muy tempranas, cuando hay toda esta discusión, en donde recuerdo que, por ejemplo, José de Acosta tiene un papel importante sobre el trabajo en las minas, ¿no? Entonces, bueno, es esto algo aceptable, ¿no? No utilizan la palabra aceptable, pero en fin, es esto algo que debe hacerse, porque hay todas esas discusiones que a mí me siguen pareciendo bastante interesantes y que también tienen una importancia, creo, todavía vigente, sobre que tiene que ver precisamente con discutir la naturaleza de estas personas, porque hay discusiones sobre, es decir, qué tipo de personas son. Son como nosotros y son libres, ¿no? Y toda la idea de que si son libres, entonces tenemos nosotros derechos de someterlos a ese tipo de vida, a ese tipo de sufrimientos. Vivimos en una realidad en donde, bueno, en fin, todo el mundo colonial y todos los personajes que vivieron allí suelen ser demonizados, ¿no? Es decir, ya, tú te vas a la mina y chao, ese es el punto final de la discusión, pero había una discusión sobre si eso era lícito, es lo que quería decir antes, que aceptable, si eso era lícito, y es interesante porque el hecho de ser cristiano, es decir, hace admisible que una persona sea sometida a ese tipo de sufrimientos, etcétera, ¿no? Entonces, es una discusión que regresa en distintas formas, pero que es particularmente intensa a fines del siglo XVI. Ya después en el XVII vemos posiciones más duras con respecto a esto, ¿no? Bien, sí, yo el otro comentario que o por lo menos me gustaría rescatar tu mirada sobre el corazón, ¿no? Ese cierre de este capítulo tan interesante en el que pones en juego tantas cosas, o sea, ya de por sí partiendo de esa mirada que tenés sobre la traducción del concepto, ¿no? Y ese ejercicio necesario que hacemos siempre cuando estamos trabajando sobre la manera en que los conceptos religiosos del catolicismo son aplicados y son comprendidos en el territorio americano, la necesidad de saber a ciencia cierta qué es lo que se estaba traduciendo con ese concepto, ¿no? Y las distintas, cuando señalás el juego, el abanico tan grande de conceptos que se ponen en juego a la hora de traducir la idea del corazón, con una tradición claramente que viene, ¿no?, de Europa, ¿no?, una clara tradición que excede al catolicismo, pero que en América además el discurso tiene, ¿no?, aparece como con muchos matices sobre el corazón.
Sí, acá hay una, em, a mí me parece que hay una pista interesante para alguien que está en el campo en que ustedes se especializan, es de cómo se visualiza esto, ¿no? Porque hay representaciones antes de la segunda mitad del siglo XVIII que son muy poco exactas, por decirlo de alguna forma, con respecto al órgano en sí, ¿no? Y luego hay como no he visto obviamente todas las pinturas que hay sobre esto, busqué mucho y bueno, no encontraba algo que se adecuara, pero luego en la segunda mitad, hay más en México, pero también se encuentran en los Andes, unas pinturas que son tan, tan corresponden tanto a lo que se observa, si es que tienes el órgano, digamos, frente a ti, ¿no? Que es sorprendente. Y yo me pregunto por ese salto, es decir, a quién se debe, cómo se da, cuáles son los modelos, qué tipo de explicaciones eh, se estaban disponibles, ¿no? que, eh, que hacen posible lo que para mí ahora parece como un salto, de repente no hubo tal, pero yo observo un salto eh, Sí, es muy muy interesante, o sea, yo grande. también leyéndote estaba, ¿no? Revisando mi archivo mental de imágenes, recordando obviamente las representaciones vinculadas al culto del Sagrado Corazón, pero también las imágenes de tono más eucarístico, ¿no? Recuerdo algunas pinturas siempre con el corazón como eje. Es muy Ujú. interesante lo que señalas. Habría que observar, no, tampoco soy especialista en esa iconografía, pero habría que observar ese tipo de representación, la importancia en el discurso escrito y visual, ¿no? Así es, especialmente para el periodo más antiguo, es decir, estamos acostumbrados a ver, sobre todo para los agustinos, ¿no? Que aparecen con ese corazón en la mano, un corazón llameante, etcétera, una Sí. figura más estereotípica, ¿no? Y luego, en una cuestión de algunas décadas, que en realidad es un tiempo, me parece, rápido para el periodo colonial, esas representaciones con con las venas, con las arterias, e inclusive, bueno, es como una fuente, ¿no? Ahora, mientras que hablo, tal vez esté pensando más en una imagen mexicana que he visto, pero con seguridad también existen para el caso de los Andes. Eh, pero yo digo, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Es algo que corresponde a la experiencia de los pintores, de los artistas en este momento? ¿Es algo que están tomando modelos venidos de otra parte? ¿Qué discusión puede haber ocurrido entre un momento y otro? Eh, es algo que nace digamos, es del lugar mismo en los talleres, en los conventos, no sé, peruanos, altoperuanos, o es algo que de repente se trajo a manera de una moda eh, de Europa. Es decir, yo no sé nada de eso, pero cuando veo esas imágenes me lleno de preguntas y a la vez pienso en cosas tales como, es que no se tenía una imagen estereotípica del corazón porque a la vez sabemos que existía esta costumbre de, especialmente en personajes de particular fama, relevancia, inclusive, bueno, que se pensaban que tenían un estatus ya que los ponía en el plano de la santidad, que cuando morían, ¿no? Se les hacía una especie de autopsia, se extraía el corazón era llevado, a veces por la disposición de la misma persona en su testamento antes, digamos, mucho antes de morir, que querían que su corazón fuera
colocado en tal lugar, ¿no? En un convento, en una iglesia en particular, y ese sitio, en fin, era motivo después para que fueran a visitar distintas personas en peregrinaje o lo que fuere, de manera que se conocía bastante bien eso, ¿no? Es decir, algo que pertenecía a la esfera de conocimientos de los médicos, de las personas especializadas en hacer este tipo de intervenciones, es decir, no era una novedad, es decir, no se hacía con una frecuencia enorme, pero quienes lo hacían sí sabían lo que estaban haciendo y sabían cómo hacerlo, pero su representación, sin embargo, no aparece antes de la segunda mitad del siglo XVIII. Y eso me parece muy interesante, es decir, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué y cómo? ¿Qué es un asunto que se autoriza? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son las fuentes de esto? Entonces me parece un momento interesante. Creo que podría tal vez relacionarse con este comentario que hacían ustedes hace un rato sobre la relación entre ciencia y religión. En fin, creo que hay... En fin, todo esto es como muy tupido, ¿no? Es para seguir indagando. Así es. Así es. Yo por mi parte te agradezco enormemente, para mí es un honor que nos acompañes en estos encuentros de Quilca, y bueno, agradezco también a Lucila y a los que nos están escuchando, y bueno, te dejo, Lu, para que ya cerremos esta presentación de Gabriela sobre este magnífico libro que esperemos que, no sé, que circule más. La situación actual siempre estamos tan complicados, ¿no? Pero que tenga más circulación, que podamos acceder también a él. Muchas gracias, Agustina. Bueno, eso te agradecemos entonces por tu generosidad y por, ya si al final se sintió una charla casi de café, estábamos muy atentas, y también hay mucha gente agradeciéndote y felicitándote, y bueno, comentarios muy positivos por esta conversación y este encuentro. Así que bueno, para cerrar quería comentar simplemente que quería pasar la publicidad, digamos, la propaganda de un congreso que organizamos también desde el espacio Quilca, que se va a dar a fin de año, se va a celebrar el 9 y 10 de diciembre, que es el primer Congreso Internacional sobre Cultura Visual Iberoamericana, de los siglos XVI a XVIII, que tiene por tema este año, lo denominamos Malas Imágenes, lugares visuales de la disputa, y la verdad que hemos recibido muchas propuestas muy interesantes. Ya hicimos el primer proceso de selección, así que bueno, nada, bueno, a vos, Gabriela, desde ya te invitamos, y también a quienes pueden asistir. El 9 y 10 de diciembre se va a estar celebrando este congreso, que es el primero que inaugura el espacio Quilca, el programa Quilca. Así que bueno, les agradecemos por habernos acompañado en esta edición, y bueno, y nos encontramos en el próximo encuentro Quilca. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Gabriela. Gracias. Hasta luego. Nos vemos.